Cristo y su justicia. Escrito por L. Joseph Wagner. Ilustraciones prácticas de la liberación de la esclavitud. Consideremos algunas ilustraciones acerca del poder de la fe para librar de la esclavitud. Leamos en Lucas 13, 10 al 17. Un sábado, Jesús enseñaba en la sinagoga, y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada, sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y alabó a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús la hubiese sanado en sábado y dijo a la gente: 6 días hay para trabajar y en ellos venid para ser sanados, y no en sábado. Entonces el Señor replicó: «Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esa ligadura en sábado?». Y cuando dijo esto, se avergonzaron todos sus adversarios, pero el pueblo se gozaba de todas las maravillas que Jesús realizaba. Olvidemos la crítica del dirigente hipócrita y consideremos el milagro. La mujer era esclava, y nosotros, por el temor a la muerte, hemos estado por toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás había esclavizado a la mujer. También nos tiende trampas a nosotros y nos ha llevado a la esclavitud. Ella no podía levantarse por sí misma. Nuestras iniquidades nos han atrapado y somos así incapaces de mirar hacia arriba. Salmos 40:12. Con una palabra y un toque sanador, Jesús liberó a la mujer de su enfermedad. Nosotros tenemos ahora en los cielos al mismo sumo sacerdote misericordioso, quien se compadece con el sentimiento de nuestras debilidades. Y esa misma palabra nos librará del mal. ¿Con qué propósito se obraron los milagros de sanación que Jesús realizó? Juan nos lo dice. No fue simplemente para demostrar que Él poseía el poder para sanar la enfermedad, sino para mostrar su poder sobre el pecado. Ver también Mateo 9:2 al 8. Dice el apóstol Juan: «También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Juan 20:30 al 31. Vemos pues que fueron escritas como ilustraciones del amor de Cristo, de su disposición a sanar y de su poder sobre las obras de Satanás, tanto sea en el cuerpo como en el espíritu. A este propósito bastará con citar un milagro más, el que se refiere en el 3er capítulo de Hechos. Pido al lector que lo examine con detenimiento en su Biblia, dado que no voy a exponerlo aquí con sus detalles. Pedro y Juan vieron en la puerta del templo a un hombre de más de 40 años de edad, inválido desde el nacimiento. No sabía lo que era caminar. Estaba mendigando y Pedro se sintió inspirado por el Espíritu a darle algo mejor que la plata y el oro. Le dijo: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo caminando y saltando y alabando a Dios. Este notable milagro, realizado en una persona conocida de todos, causó una conmoción extraordinaria entre la gente. Y cuando Pedro vio la sorpresa de ellos, procedió a explicar cómo se había llevado a cabo la maravilla. «Israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero ustedes lo entregaron y negaron, y mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Jesús restableció las fuerzas a este hombre, que ustedes ven y conocen. Esa fe en el nombre de Jesús le dio esta completa sanidad que todos ustedes ven». La aplicación: había un hombre tullido de nacimiento, incapaz de valerse por sí mismo. Cuánto deseaba caminar, pero no podía. Todos nosotros podemos decir igualmente con David:
En maldad yo nací, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Como consecuencia, por naturaleza somos tan débiles que no podemos hacer las cosas que quisiéramos. Lo mismo que cada año de la vida de aquel hombre incrementaba su incapacidad para caminar, y al aumentar el peso de su cuerpo sin corresponderse con el fortalecimiento de sus piernas, así la práctica repetida del pecado, a medida que cumplimos años, incrementa su poder sobre nosotros. Para ese hombre, el caminar era una completa imposibilidad. Sin embargo, el nombre de Cristo, por la fe en Él, le trajo completa sanación y liberación de su enfermedad. También nosotros, mediante la fe que es en Él, podemos ser sanados y capacitados para hacer aquello que hasta ahora resultaba imposible. Las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Él es el Creador. Él da vigor al cansado y acrecienta la energía de aquel que no tiene fuerzas. Los héroes de antaño ponen de relieve una de las maravillas de la fe. Mediante ella sacaron fuerza de debilidad. Estos ejemplos nos muestran cómo libera Dios de la esclavitud a quienes confían en Él. Consideremos ahora la forma en la que se mantiene esa libertad. Hemos visto cómo por naturaleza todos nosotros somos esclavos del pecado y de Satanás, y de que tan pronto como nos sometemos a Cristo, somos libertados del poder de Satanás. Pablo dijo, ¿no saben que al ofrecerse a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Así pues, tan pronto como somos libres de la esclavitud del pecado, nos hacemos siervos de Cristo. En efecto, el mismo acto de liberarnos del poder del pecado, en respuesta a nuestra fe, demuestra que Dios nos acepta como siervos suyos. Venimos a hacernos, por así decirlo, esclavos de Cristo. Pero el que es esclavo del Señor es un hombre libre, porque somos llamados a la libertad. Gálatas 5:13. Y allí donde esté el Espíritu del Señor, hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y ahora viene nuevamente el conflicto. Satanás no está dispuesto a renunciar a su esclavo. Acude armado con el látigo de la feroz tentación para someternos de nuevo a su esclavitud. Sabemos por triste experiencia que Él es más fuerte que nosotros y que sin ayuda no lo podemos resistir, pero temiendo su poder, clamamos por ayuda. Y entonces recordamos que ya no somos esclavos de Satanás. Nos hemos sometido a Dios y por lo tanto, Él nos ha aceptado como sus siervos. Por lo tanto, podemos decir con el salmista, «Oh Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones». Salmos 116:16. Por el hecho de que Dios nos desató de los lazos con los que Satanás nos había apresado, y así lo hizo si así lo creemos, es la garantía de que Dios nos protegerá, puesto que Él cuida a los suyos, y tenemos la seguridad de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y en esa confianza somos fortalecidos para resistir. Si nos hemos sometido al servicio de Dios, somos siervos suyos, lo que equivale a ser instrumentos de justicia en sus manos. Romanos 6:13-16. No somos instrumentos inertes, sin vida, sin sentido, como los que usa el agricultor, que carecen de opinión en cuanto a cómo habrán de ser usados, sino instrumentos vivientes, inteligentes, a quienes se les concede elegir su tarea. Sin embargo, el término instrumento significa una herramienta, es decir, algo que está enteramente bajo el control del artesano. La diferencia entre uno de nosotros y la herramienta de un mecánico es que nosotros podemos elegir quién nos use y a qué tipo de servicios estaremos dedicados. Pero una vez que hemos decidido y nos sometemos a las manos del artesano, hemos de ponernos tan completamente en sus manos como lo está la herramienta, que nada objeta en cuanto a cómo se lo ha de usar. Cuando nos sometemos a Dios, hemos de ser en sus manos como la arcilla en las manos del alfarero, para que pueda hacer con nosotros como Él desee. Nuestra voluntad ha de elegir si le permitimos o no obrar en nosotros lo que es bueno. Si se comprende plenamente este concepto de ser instrumentos en las manos de Dios, significará una maravillosa ayuda para la victoria de la fe. Observa
que lo que hace un instrumento depende completamente de la persona en cuyas manos esté. Consideremos, por ejemplo, un troquel o sello. En sí mismo es un útil inofensivo. Sin embargo, puede usarse con los peores propósitos, y también para lo que es útil. En las manos de alguien sin escrúpulos puede servir para acuñar moneda falsa. Ciertamente, un propósito deplorable. Pero si cae en las manos de un hombre recto y virtuoso, no puede de ninguna manera hacer algún daño. De igual forma, cuando éramos esclavos de Satanás, no hicimos el bien. Pero ahora que nos hemos sometido a las manos de Dios, sabemos que no hay injusticia en Él, y así, un instrumento en sus manos jamás servirá para un propósito impío. La sumisión a Dios ha de ser tan completa como lo fue anteriormente a Satanás, ya que dice el apóstol: hablo en términos humanos, por vuestra natural limitación. Así como solían ofrecer vuestros miembros a la impureza y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que conduce a la santidad. Romanos 6:19. El secreto para triunfar consiste primeramente en someterse completamente a Dios, en un sincero deseo de hacer su voluntad. A continuación, reconocer que en nuestra sumisión nos acepta como sus siervos, nos acepta como siervos suyos, y después retener esa sumisión a Él y quedar en sus manos. A menudo obtendremos la victoria simplemente insistiendo sin cesar en esta oración: oh Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones. Es sencillamente una manera enfática de decir: Señor, me he entregado en tus manos como un instrumento de justicia. Hágase tu voluntad y no los dictados de la carne. Pero cuando nos demos cuenta de la fuerza de esos textos y sintamos verdaderamente que somos siervos de Dios, inmediatamente vendrá el pensamiento: sí, soy verdaderamente un instrumento en las manos de Dios. Él no puede usarme para hacer el mal, ni me puedo permitir que obre el mal mientras me tenga en sus manos. Si he de ser guardado del mal, es Él quien tendrá que guardarme, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero Él quiere hacerlo, porque ha mostrado su deseo y también su poder para llevar a cabo su propósito, dándose por mí. Por lo tanto, ciertamente me guardará de todo mal. Todos estos pensamientos pueden cruzar la mente en un instante, y con ellos vendrá necesariamente el sentimiento de gozo por ser librados del temido mal. Ese gozo se expresa de forma natural en la acción de gracias a Dios, y al darle gracias a Dios, el enemigo se retira con su tentación, y la paz de Dios llena el corazón. Entonces comprendemos que el gozo de creer sobrepasa con creces todo el placer que pueda ofrecer la indulgencia con el pecado. Lo anterior es una demostración de las palabras de Pablo. Luego, ¿invalidaremos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Invalidar la ley no es abolirla, porque ningún hombre puede abolir la ley de Dios. Sin embargo, el salmista dice que ha sido invalidada. Salmos 119, 126. Invalidar la ley de Dios es más que afirmar que no tiene importancia. Es mostrar por la vida que se la considera sin importancia. Un hombre invalida la ley de Dios cuando permite que no tenga poder en su vida. En suma, invalidar la ley de Dios es quebrantarla, pero la ley misma permanece incólume, ya sea que se la guarde o que no se la guarde. La invalidación afecta solo al individuo, no a la ley. Por lo tanto, cuando el apóstol dice que no invalidamos la ley de Dios por la fe, sino que, al contrario, la establecemos, quiere decir que la fe no lleva a la violación de la ley, sino a la obediencia. Realmente, no debiéramos decir que la fe lleva a la obediencia, sino que la fe misma obedece. La fe establece la ley en el corazón. La ley es la sustancia de lo que esperamos. Si lo que se espera es justicia, la fe la establece. En lugar de que la ley nos conduzca a la anomía, es precisamente lo contrario a ella. Poco importa cuánto se jacte una persona en la ley de Dios, si rechaza o ignora la fe incondicional en Cristo. No está en mejor situación que el hombre que ataca abiertamente la ley.
El hombre de fe es el único que honra en verdad la ley de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Con ella todas las cosas son posibles. Marcos 9:23. Sí, la fe hace lo imposible, y es precisamente eso lo que Dios requiere de nosotros. Cuando Josué le dijo a Israel, no podréis servir al Señor, dijo la verdad. Sin embargo, es un hecho que Dios demanda que los sirvieran. No está en el poder de ningún hombre el obrar justicia, por más que lo desee así. Gálatas 5:17. Por lo tanto, es un error decir que todo lo que Dios requiere es que hagamos lo mejor que podamos. El que no haga nada es mejor que eso. Nunca hará las obras de Dios. No, tenemos que hacer mejor de lo que podemos hacer. Debemos hacer aquello que solamente el poder de Dios obrando en nosotros puede hacer. Al ser humano le resulta imposible caminar sobre el agua. Sin embargo, Pedro lo hizo cuando ejerció fe en Jesús. Puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra está en manos de Cristo, y ese poder está a nuestra disposición mediante Cristo mismo, viniendo a morar en el corazón por la fe, nada podemos reprochar a Dios por requerir de nosotros que hagamos lo imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Romanos 8:35 y 37. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.